Bueno, hoy día toca la lectura 1225, de noviembre 2 de 1917. Lamentos de Jesús. Amenazas de castigos para Italia. Continuando mi habitual estado, entre privaciones, penas y amarguras, especialmente por tantos males que se oyen, y por la entrada de los extranjeros en Italia, rogaba al buen Jesús que detuviera a los enemigos y le decía: ¿era esta tal vez la inundación que tú decías en días pasados? Y el buen Jesús, viniendo, me ha dicho: hija mía, esta era la inundación que te decía, y la invasión continuará avanzando. Los extranjeros continuarán invadiendo Italia. Muchos se lo han merecido. Yo había escogido a Italia como una segunda Jerusalén. Ella, por correspondencia, ha desconocido mis leyes. Me ha negado los derechos que me correspondían. Ah, puedo decir que no se comporta más como hombre, sino como bestia, y ni siquiera bajo el pesado flagelo de la guerra me ha reconocido, y quiere seguir adelante como mi enemigo. Justamente se ha merecido la derrota, y la continuaré humillando hasta el polvo. Y yo, interrumpiéndolo: Jesús, ¿qué dices? Pobre patria mía, ¿cómo serás lacerada? Jesús, piedad, detén la corriente de los extranjeros. Y Jesús: hija mía, con sumo dolor debo permitir que los extranjeros avancen. Tú, porque no amas a las almas tanto como yo, quisieras la victoria. Pero si Italia vence, será la ruina para las almas. Su soberbia llegaría a tanto que arruinaría el poco avance de bien que hay en la nación, y se pondría como ejemplo ante los pueblos, como nación que sabe hacer las cosas sin Dios. Ah, hija mía, los flagelos continuarán, los países serán devastados, los despojaré de todo. El pobre y el rico serán una misma cosa. No han querido conocer mis leyes. De la tierra se han hecho un Dios para cada uno, y yo, con despojarlos, les haré conocer qué cosa es la tierra. Con el fuego la purificaré, porque es tanta la peste que exhala que no puedo tolerarla. Muchos quedarán sepultados en el fuego, y así volveré juiciosa a la tierra. Es necesario, lo requiere la salvación de las almas. Te había dicho desde ya hace mucho tiempo de estos flagelos, y ahora el tiempo ha llegado, pero no del todo aún. Otros males vendrán. Enmendaré la tierra, enmendaré la tierra. Y yo: Jesús mío, aplácate, basta por ahora. Y él: ah, no, tú reza, y yo haré menos cruel al enemigo. ¿Algún comentario? Yo solamente quería comentar estas frases que aparecen dentro de la lectura y dice: ah, hija mía, los flagelos continuarán, los países serán devastados, los despojaré de todo, el pobre y el rico serán una misma cosa. Escuchen, no han querido conocer mis leyes. De la tierra se han hecho un Dios para cada uno, y yo, con despojarlos, les haré conocer qué cosa es la tierra. Con el fuego la purificaré, porque es tanta la peste que exhala
que no puedo tolerarla. Muchos quedarán sepultados en el fuego, y así volveré juiciosa a la tierra. Si lo tomamos de manera literal, Jesús nos diría, se equivocarán. Y le decía siempre a Luisa que se elevara cuando él le revelaba una verdad al plano espiritual. ¿De qué tierra está hablando? De nuestra alma, que debe volverse el cielo para Dios. La tierra que debe de purificar Dios es nuestra alma. Y dice que la va a purificar con fuego. ¿Ustedes creen que va a caer un volcán o un aerolito? ¿Cuál es el fuego de Dios que va a purificar la faz de la tierra? Lo rezaban nuestras abuelas desde siglos atrás. Envía, Señor, tu espíritu, y la faz de la tierra quedará renovada. Es la tierra de nuestra alma. A través del Espíritu Santo será renovada. El fuego quemará todas nuestras impurezas, todas nuestras imperfecciones. Los ricos y los pobres serán la misma cosa, porque para Jesús no sirven ni nuestras virtudes santas ni nuestros vicios. A Jesús todo le estorba y todo debe purificar. La riqueza de un hombre es sus virtudes en santidad humana. La pobreza de un hombre en plano espiritual son sus vicios, que se mueven a través de sus miserias. Todo debe de quedar en un plano, porque Dios quiere llegar a nuestra nada. Nos habla en el plano espiritual. El hombre ha querido y desconoce mis leyes. ¿De qué leyes nos está hablando? Jesús nos habla que el hombre ha desconocido en esta generación su ley obligada, que es los mandamientos. Hemos desconocido su voluntad querida. Hacemos lo que nos plazca. Así que si ni siquiera la ley obligada la hemos respetado, por supuesto que tendrá que Dios intervenir para poder, por lo menos, impedir que se pierda nuestra alma. A Dios no le importan las cosas materiales, se lo dice a Luisa y una y otra vez. Los cuerpos, Luisa, no me importan. Las ciudades se reconstruyen, pero si pierdo un alma, es eternamente. Todo lo que Dios va a permitir, hablando del plano espiritual, es a través de nuestra alma. Él va a purificar todo. ¿Pero cuál es el medio? La unidad de voluntades. Tener la intención de hacerlo todo en Él, por Él y para Él. Sumergirnos en el divino querer. Regresar a casa y a través de la vida en común, en unidad con nuestro Dios, voluntad humana y voluntad divina nos vuelven una sola vida en ellos. A través del camino que es la divina voluntad. El Espíritu Santo que nos mueve y Jesús que nos lleva al Padre, para que Él en nosotros nos una a ellos en una sola vida como ellos lo son. Así que hablamos de cosas materiales, 1917, Primera Guerra Mundial. Y por supuesto que esas potencias y esos reinos se pusieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque los hombres se han vuelto unos ídolos de ellos. Han desconocido mis leyes. ¿Qué sucedió en la Primera Guerra Mundial? Terminaron los reinados y los imperios en Europa. El Papa dejó de coronar a los reyes, que deberían de ser la cabeza de los reinos cristianos en Europa. Ejemplo para todo el mundo.
y terminan los imperios austrohúngaro, el imperio alemán, el rey de Italia, y se vuelven estados seculares, separados de la iglesia, y sacan a Dios de su vida aún política. Son las consecuencias que estamos viviendo ahora. Pero ¿cuál es la solución? Vamos a continuar leyendo, mientras que alguien quiera compartir algo más de esta lectura, pero si no, continuemos leyendo y vamos a saber qué nos quiere decir Jesús. Como ustedes digan, Isabel, si alguien más quiere compartir algo. En Rosy tenía la manito hace un momento. Buenas noches, no sé si me escuchan. Yo considero que esta lectura es una lectura de exhortación. Nos está hablando a las almas, está hablando a las almas que están dominadas por la voluntad humana. ¿Cuál es la consecuencia que se tiene, como decía Claudia, Lupita, Juli. ¿mande? Es Luli, es que estamos las dos, pero la que habla es Luli. Ah, ok. Entonces, es una lectura de exhortación donde nos dice las consecuencias que tiene el alma cuando está ciega, cuando está sorda, ¿sí? Ante los mandamientos, ante estas verdades divinas de la divina voluntad. Y me recordó mucho ese pasaje bíblico que dice San Pablo, porque ya ven que Luisa está intercediendo para que no caigan los flagelos sobre Italia. Y Jesús le dice que no ama igual que él las almas, que los castigos que va a pasar son necesarios. Entonces, me recordó mucho ese pasaje bíblico que dice San Pablo, todo sucede para nuestro bien, pero solamente se puede sacar un bien de todo lo que vivamos, del sufrimiento, si en realidad nosotros estamos hundidos con Jesús. Era lo que quería comentar. Pues que en realidad aquí lo que dice el Señor es que lo que le importa a Él son las almas, lo que decía Luli, y que las almas han tenido muy poco avance y que eso arruinaría el poco avance, ¿cierto? Entonces vemos que la situación como que no ha cambiado en 100 años o no sé cuánto será ya la diferencia, más de 100 años, ¿cierto? Y la situación tiende es como a empeorar, entonces sí, hay que entender esta lectura como de esa parte espiritual para que podamos entender realmente lo que quiere el Señor y es que vivamos en su voluntad. Ahorita, buenas noches. Ahorita con lo que dijo Luli algo, muchas veces hemos pedido y no hemos sabido lo que se ha pedido porque la oración cuando decimos del Espíritu Santo, envía tu fuego para que purifique la tierra y de verdad que si uno no lo eleva al plano sobrenatural, lo vemos como ojos humanos y ahorita eso me digo, wow, ha estado y tal vez uno no le ha dado la debida importancia, pero ya ahorita viéndolo desde los ojos de la divina voluntad, pues ya se lo ve diferente. Algo aquí que me llama muchísimo la atención dice, sino como bestia y ni siquiera bajo el pesado flagelo de la guerra me ha reconocido. Quiere seguir adelante como mi enemigo. Justamente se ha merecido la derrota y le continuaré humillando hasta el polvo. Es cuando creo que hay muchas almas que son muy renuentes, muy soberbias.
no, ni por más de cosas que les estén pasando en su propia vida, pues no ceden y simplemente pues nos toca girar por ellos, orar por ellos. Gracias, Magda. Doctor, buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Lo Buenas estábamos noches, esperando. doctor. Bueno, ¿y qué nos toca hoy, Isabel? Leímos ahorita, acabamos de leer la 12:25 y estábamos haciendo comentarios sobre esa lectura. Ah, pues sigan. Justo se había terminado los comentarios. Ah, ¿y Sí, sí. qué sacaron de esa? Mm, Ay, no, pues son lamentos y amenazas de castigos, ¿eh? sí, son amenazas de castigo para Italia. Estaban aquí, en esta lectura habla de los extranjeros que estaban invadiendo Italia y lo que estábamos comentando era de que prácticamente es un espejo de lo que está pasando hoy en día. Así es. Bueno, vamos a leer la que sigue. Sí, la que sigue es la 12:26 de noviembre 20 de 1917. Jesús hará reaparecer la santidad del vivir en su voluntad. Continuando mi estado aún más doloroso, mi siempre amable Jesús viene y huye como un relámpago, y no me da tiempo ni siquiera de rogarle por los tantos males que la pobre humanidad sufre, especialmente mi amada patria. Qué golpe para mi corazón la entrada de los extranjeros en ella. Creía que Jesús me lo había dicho antes para hacerme rezar, y si al venir le suplico, me dice, seré inexorable. Ahora, también inoxidable, ¿eh? Casi digo eso, Sí, por eso. seré inexorable. Y si le insisto diciéndole, Jesús, ¿no quieres tener compasión? ¿No ves cómo las ciudades son destruidas, cómo la gente queda desnuda y hambrienta? Ah, Jesús, ¿cómo te has hecho duro? Él me responde, hija mía, a mí no me interesan las ciudades, las grandezas de la tierra, sino me importan las almas. Las ciudades, las iglesias y lo demás, después de destruidas, se podrán rehacer. En el diluvio, ¿no destruí yo todo? Y después, ¿no se rehizo de nuevo? Pero las almas, si se pierden, es para siempre. No hay quien me las dé nuevamente. Ah, yo lloro por las almas. Por la tierra han desconocido el cielo. Yo destruiré la tierra. Haré desaparecer las cosas más bellas que como cadenas atan al hombre. Bueno, yo creo que esto vale la pena el verlo y entenderlo, ¿no? Nos preocupa mucho, nos sentimos mal cuando algún monumento declarado patrimonio nacional o alguna construcción, alguna cosa se deteriora o se destruye por la guerra, por incendios, por lo que sea. Y nos sentimos mal porque se ha perdido parte de la cultura, cosas que son invaluables según nosotros. Pero no nos preocupa la pérdida de las almas. No me preocupa que el vecino esté totalmente en pecado mortal. No me preocupa el que Jesús esté sufriendo por las personas, cuando que debería de ser lo que nos causara pena, ¿no? La destrucción del reino de Dios.
No la destrucción de una iglesia, no la destrucción de un edificio, no la destrucción de una ciudad, sino la pérdida de las almas y lo que Jesús tiene que pagar por eso. Simplemente un comentario. Seguimos, Isabel. Y yo, Jesús, ¿qué dices? Y él, ánimo, no te abatas, seguiré adelante. Tú ven en mi querer, vive en él, a fin de que la tierra no sea más tu habitación, sino que tu habitación sea yo mismo. Así estarás del todo al seguro. Un Mi que- pequeño consejo, ¿sí? Para toda la información que hay ahora. Que uyuyuy, ahí viene ya. Que uyuyuy se va a acabar. Que viene un planeta o un meteoro o quién sabe qué, que se va a estrellar con la Tierra. Y ahí está la bola de gente. Iba yo a decir la bola de tontos, pero no, no lo digo. La bola de gente haciendo búnkers, buscando lugares donde refugiarse. O sea, el refugio de nosotros debe ser Jesús, debe ser María. Ese es el verdadero refugio, ¿sí? No cuestiones totalmente materiales. Y a veces pensamos, hay una lectura en Luisa muy curiosa porque dice que solamente en un lugar no se veían los castigos. Y ahí anda toda la gente buscando cuál lugar es. Claro, cada quien escoge ese lugar de acuerdo a lo que le conviene, ¿sí? Entonces, sí debemos de tener siempre en mente nuestro refugio, siempre es Jesús, María, ¿sí? Este acercamiento con el reino. No seremos tocados. Y si somos tocados, es voluntad de Dios que seamos tocados por alguna razón que Él permite y por lo tanto me conviene a mí, ¿sí? Entonces no andemos temiendo lo que va a pasar. Al contrario, simplemente vamos a ponernos en el punto de decir, Señor, ¿es tu voluntad que pase? Que pase, ¿sí? Ni junten alimento para 3 años, se les va a podrir. Doctor, eso es lo que nos viene diciendo la Virgen, incluso desde la santidad humana nos viene diciendo eso. ¿Qué? Ella dice, el refugio seguro es mi corazón inmaculado. Es el único refugio Uh-huh. seguro que hay. El corazón de María. Y ¿Y esto quién es le el hace corazón de caso? María. ¿Y quién le hace caso? Pocos. Uh-huh. Muy pocos. Y todos le hacemos más caso a lo que el hombre dice. ¿Sí? Seguimos. Mi querer tiene el poder de volver al alma transparente. Y entonces, como el alma es transparente, lo que yo hago se refleja en ella. Si yo pienso, mi pensamiento se refleja en su mente y se hace luz. Y el suyo, como luz, se refleja en el mío. Si miro, si hablo, si amo, etc. Como tantas luces se reflejan en ella y ella en mí. Así que estamos en continuos reflejos, en comunicación perenne, en amor recíproco. Y como yo me encuentro en todas partes, los reflejos de estas almas me llegan en el cielo, en la tierra, en las hostias sacramentales, en los corazones de las criaturas. Donde quiera y siempre luz doy, y luz me envían. Amor doy, y amor me dan. Son mis habitaciones terrestres donde me refugio de las náuseas que me dan las demás criaturas. Oh,
el bello vivir en mi querer. Me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades, bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones. Y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad, que son y serán no las santidades humanas, sino divinas. Y su santidad será tan alta que como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones. Por esto quiero purgar la tierra, porque es indigna de estos portentos de santidad. Así es. ¿Qué les llama la atención de esto? La palabra reaparecer. La palabra reaparecer. ¿Por qué reaparecer? Porque ya es algo desde que existía desde el principio. Así es. Y que se quitó, o sea, era la santidad que tenía Adán. Ahora, que levante la mano quien crea en Jesús. ¿Sí? Bueno, hay algunos que no, pero bueno. Esos que no levantaron la mano, que se salgan del grupo, por favor. Bueno, ahora, ¿quién le cree a Jesús? ¿En verdad? Bueno, entonces, ¿por qué seguir buscando la santidad anterior? ¿Por qué seguir practicando todo lo anterior? ¿Por qué seguir enterándonos, metiéndonos en todo lo anterior? O sea, simplemente no creemos en lo que Jesús dice. Y si no creo en lo que Jesús dice, es que no creo en Jesús. ¿Qué está diciendo? Haré desaparecer de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. Ay, no, es que mi devoción, mi grupo, mis cosas que siempre he hecho, es que el padrecito fulano, es que el grupo merengano que mandan puras cosas de santidad humana, no lo puedo dejar. Es que quiero hacer que se reúnan todos para comentar el Evangelio. Y dicen, no, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, Rosy. No, perdón, pero tienes la mano levantada y ahora te amuelas. Oh, ¿Sabe, sabe qué, doctor? Buenas noches. Es que hola. mi compu, si alzo la mano, se queda, pero desde acá, desde mi lugar, se queda alzada la mano, si hago así a veces, porque es touch, o sea, se pone, no quería, te estaba escuchando. Tienes inteligencia artificial, te comunicas con la computadora. Bueno, correcto. Entonces, creo que son cosas tan simples, pero que en realidad nos ponen en el punto de vamos a vivir o no algún día en la divina voluntad. Mientras sigamos con esto, nunca vamos a vivir en la divina voluntad. Que quede muy claro, nunca. ¿Por qué? Porque estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que Jesús dice. Mi voluntad no tolera ni un átomo de voluntad humana. Mi voluntad no tolera ni la sombra de un acto de voluntad humana. Ah, pero todo el mundo quiere voluntad humana, se juntan, se reúnen, hacen todo lo posible por hacer voluntad humana. Sí, María. Doctor, entonces lo que usted dice
estoy completamente de acuerdo con usted, pero entonces eso confirma que hasta mejor que ni nombren a Luisa santa, porque es que en últimas al Señor no le interesa eso, o sea, lo que él quería era la santidad divina. Ujú. Entonces, pues hay mucha gente en este momento preocupada por eso. Entonces yo hablaba con Miriam y yo le decía, para mí, pues que no la nombren, o sea, no hay ningún problema, o sea, ¿qué problema va a haber que ella no sea llevada a los altares? Bueno, hay problema para la gente muy escrupulosa. Ah, O sea, ese es el problema. Mira, yo creo, esta es mi forma de pensar, ¿sí? Esto no lo saco de ningún lado. Cuando Jesús habla, su palabra es muy clara, muy sencilla y no tiene ninguna desviación de la doctrina formal de la iglesia. Pero tenemos ahora una iglesia, perdón por lo que voy a decir, pero una iglesia que está al borde de la apostasía general. Entonces, recordemos que el demonio se ha desatado contra Luisa desde que Luisa empezó a escribir. Los ataques han sido muchos, la escritura, la publicación, el creer, o sea, han ido ataques poco a poco siendo cada vez mayores, mayores, mayores y a nivel más general. Ninguno le ha dado resultado. En todos se ha perdido. Pero en este último, aquí sí agarró personas proclives a esto. Combinen. ¿Cómo voy a dejar mi devoción? Es que yo me siento tan seguro, de que esto es agradable a Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿que no has leído el libro del cielo? ¿Que no has leído esto que acabamos de leer? ¿Que no has leído que dice Jesús que lo que más lo glorifica, que lo que más le gusta, que lo que más amor le da es vivir en su voluntad? Ay, si yo vivo en la divina voluntad, soy todo corazón para vivir en la divina voluntad, pero sigo con mis devociones anteriores, sigo metiéndome en todos lados, sigo siguiendo mi voluntad, mi voluntad. Jesús no quiere nada de esto, pero yo sí. Y entonces, ¿para qué? Lo voy a decir así, ¿para qué hacernos tontos queriendo vivir en la divina voluntad si no quiero seguir realmente lo que Jesús me dice? Ahora, no creo que esto sea de Jesús. Le quiero creer a fulano de tal o al obispo tal o al cardenal tal. Bueno, ahí sí ya no nos metemos. Es cada quien decide a quién le cree. Pero creo que la doctrina de Jesús, esto que nos está diciendo el libro del cielo, no tiene la más mínima desviación de la doctrina formal de la iglesia. Y ahí está el catecismo, ahí está el evangelio, ahí está en la carta de los apóstoles, ahí, ahí está el magisterio de la iglesia, que en todo aprueba esto y desmiente todo lo que se dice. Y esto último que acaba de salir es total y absolutamente un ataque del demonio, que esto es el siguiente ataque. O sea, ya le dio resultado el combinen todo. ¿Por qué? Porque Jesús dice que esa combinación nunca llevará a la vida en la divina voluntad. Bueno, pero ahora lo refuerza. No se va a beatificar a Luisa por las ambigüedades de sus escritos. Perdón, cada quien que haga lo que crea conveniente, lo que le parezca correcto, pero yo les pediría una cosa, por favor, lean. No anden como abejitas de flor en flor, de grupo en grupo, ¿sí?
O sea, eso no, como, bueno, en México decimos, todos se creen ajonjolí de todos los moles. Eso me lo entienden acá, ¿sí? O sea, no tiene sentido. Eso es simplemente estarnos desviando. Lean, comparen con la doctrina formal de la iglesia. Y ya que cada quien decida, pero tengan siempre en mente que estamos en una etapa muy difícil en nuestra iglesia. O sea, entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿En dónde me siento más seguro? Me siento más seguro en el Evangelio. ¿Sí? ¿Y qué dice el Evangelio? Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. ¿Qué dice el Evangelio? Que no, la Escritura dice, sois dioses. ¿Qué dice el Catecismo? Dios nos quiere compartir su naturaleza, nos quiere compartir su divinidad, su vida divina, sus actos. Bueno, ¿lo creo o no lo creo? Es que el Evangelio, el Catecismo y el Magisterio de la Iglesia son heréticos, porque eso es lo que están diciendo. Pongan ojo en eso. Si desmienten a Luisa, si desmienten los escritos de Jesús a través de Luisa, están desmintiendo el Evangelio, los escritos de los apóstoles, están desmintiendo el catecismo y están desmintiendo el magisterio de la iglesia. Entonces, creo que vale la pena entenderlo de esa manera. Pero me importa más lo que diga fulanito o sutanito que lo que dice la iglesia y lo que dice Jesús. Perdón, ya me enojé. Ah, doctor, esto de aquí nos podría servir como, bueno, a mí me sirve algo así como un termómetro, ¿no? Porque cuando, cuando dice aquí, cuando Jesús le dice a Luisa, lo que pasa es que tú no amas a las almas como las amo yo. Uh-huh. Y eso es, o sea, eso me hizo sentir así como que, wow, porque, porque eso significa que nosotros, o sea, es una, ante mis ojos se hace mucho más evidente de lo limitado y de lo pequeñito que es el amor humano. Cuando nosotros pedimos que se cure mi familiar y y el hecho de que no me ponga a pensar de que de pronto esa es la única forma en la que su alma se puede salvar, por lo menos, es, o sea, lo Mira, veo Isabel, como, siempre confrontamos la voluntad de Dios con la voluntad humana. No hemos entendido que un cabello no se cae sin la voluntad de Dios, que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Eso no lo tenemos bien afianzado. Y pensamos que nuestra vida en este planeta es una vida fortuita, que suceden cosas total y absolutamente fortuitas. Bueno, en cierta forma es verídico, pero siempre con la voluntad permisiva de Dios. Y si la voluntad permisiva de Dios quiere que tu familiar se enferme, bueno, tú teniendo la misma voluntad de Dios, yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Que se alivies? Te pones en contra de la voluntad de Dios. claro, ¿Sí se entiende? sí, No importa que sea la voluntad permisiva. Ahora, los castigos es la voluntad querida de Dios.
porque esos castigos vienen por toda la apostasía en que vivimos. Debemos darnos cuenta de que vivimos realmente en un mundo contrario a Dios. Nadie hace nada, absolutamente nada, por corregirlo. ¿Quién hace algo por corregir el adulterio? ¿Quién hace algo por corregir el divorcio? ¿Quién hace algo por corregir el control de la natalidad? ¿Quién hace algo por corregir todos los males que tenemos, la homosexualidad, el aborto, todo? Nadie. Hay manifestaciones, sí, marchas, pero eso no es suficiente. O sea, las autoridades, esos demonios encarnados, sí, según Jesús, o sea, no es mi palabra, sino Jesús habla de los gobernantes y los pone como demonios encarnados, son los que han tomado las riendas de nuestra vida. ¿Quién hace algo para corregir la educación que le están dando a nuestros hijos? Nadie. Todo el mundo aplaude, todo el mundo acepta. Entonces, ¿qué está pasando? Que vivimos en un mundo donde Satanás se ha vuelto el rey. Y la iglesia está aceptando a Satanás. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Que no, vuelvo al mismo punto, ¿le creemos a Jesús? Si digo que sí, Jesús dice que cada acto hecho en la divina voluntad es luz para toda la familia humana. Es conocimiento, es fuerza, es amor que se expande para que se muevan los corazones. Es lo mismo que hizo Jesús por todos. Jesús nos amó entregando su vida. Y la pregunta es, ¿y qué hace el alma que vive en la divina voluntad? ¿No está entregando su vida? ¿No es un clavo por cada acto que estamos haciendo? Pero no lo tomamos en cuenta. Y pensamos que vale más el hacer, el agruparse, el decir, que el actuar en la divina voluntad. ¿De dónde vienen las discordias? Porque hasta eso, ahora, entre los grupos, entre comillas, de divina voluntad, ahora hay envidias, discordias. No, tú sí. No, es que esta me cae mal, es que este me cae mal. Espero que se entienda lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. Vamos a la siguiente. La Doctor, lectura, perdón. Doctor, una preguntita. En ante alguien me pidió, por ejemplo, oración por un familiar y mi contestación fue que se haga la voluntad de Dios según convenga para el bien de su alma. Me mandó un testamento diciéndome de todo, que ella creía en la voluntad del Señor, pero que su papá ya no iba a vivir, que no sé qué. Yo dije entre mí, eh, ¿será que la ofendí o dije algo? Pero también a mí me quedó claro que en lo que yo poco le voy escuchando a usted, es que nosotros tenemos que ver al Jesús que hay en nuestro Padre, en nuestra familia, y eso me ayudó a ver que esta persona de verdad que aún tiene ese apego, ¿no? Y, y yo dije entre mí, no, señor, no me voy a turbar por nada porque creo que yo no le dije nada malo, simplemente le estaba diciendo que lo que conviniera para el bien del alma del papá. ¿Estuvo bien o estuvo mal o soné yo arrogante? No sé. No, estuvo bien, o sea, la única petición, o sea, que se puede hacer sin ningún problema, es la petición del reino para la persona por la que se quiere pedir o por las personas.
Porque pidiendo el reino se está pidiendo todo y se está pidiendo la voluntad de Dios sobre él. ¿Quién nos dice que no una enfermedad, una agonía de esas largas, muy penosas, es un medio amoroso de Jesús para lograr la salvación de esa alma? Y nosotros estamos poniéndonos en contra de ese método. Y esto lo digo con mucha intención de entender lo que es la eutanasia, que cada día se va extendiendo cada vez más. O sea, es para el bien morir. Digo, perdónenme, pero eso no es verídico. Eso es para el mal morir, porque le estamos quitando valor, le estamos quitando monedas para el más allá. Entonces, pedir el reino para todos. Estuvo bien. La gente se va a ofender, se va a molestar, sí, porque la gente, vuelvo a repetirlo, está totalmente en contra de Dios, sin decirlo, ¿sí? Pero cada uno de nosotros es idólatra. Todos ustedes son idólatras. Yo soy idólatra, porque cada uno tenemos un Dios a nuestra medida. Pero el verdadero Dios, ese no lo queremos. No lo queremos porque no, ¿cómo va a querer que mi familiar esté enfermo o se muera? ¿Sí? ¿Cómo va a querer que haya castigos? Pensamos en el castigo como maldad de Dios. No, es que Dios no puede querer esto. Dios nos hizo para ser felices. O sea, estamos fabricándonos dioses a nuestra medida. Por eso es que cuando se nos presenta el Dios verdadero, es un rechazo total. Así que no se apure, aunque le Gracias, digan, doctor. aunque le den otro testamento. Ya, ok, doctor. Doctor, hay una pregunta en el chat. Una persona pregunta, dice, ¿cómo se puede dirigir a una persona que quiere morirse porque tiene una enfermedad terminal, estando nosotros en divina voluntad? Bueno, pues explicándole que ese dolor, que esa agonía, que eso que está sufriendo puede serle útil a, a él para alabar, para bendecir, para amar a Jesús, que se puede unir al sufrimiento de Jesús para hacerle bien a toda la familia humana, que su sufrimiento puede ser redentor. O sea, poniéndole las cosas como son, Isabel, ¿sí? O sea, decirle a esta, pues bueno, nos debe estar escuchando. Entonces, yo creo que vuelvo a lo mismo. Tenemos un Dios, pero un Dios personal. Y aquí es otro punto importante. La vida en la divina voluntad es vivir todas las situaciones que puedan existir, pero siempre desde la divina voluntad, o sea, unidos a Jesús, unidos a María, unidos a la divinidad. Y eso se hace a través del querer divino, que es donde deberíamos de estar viviendo. Y eso no se logra de otra manera más que adoptando la voluntad divina como voluntad nuestra. ¿Sí? Entonces creo que el punto es las quejas de siempre. ¿Cómo puedo hacer esto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? O sea, queremos buscar remedios humanos. Y los remedios humanos no existen. Bueno, sí existen, pero son contrarios. ¿Sí? Soy muy devoto, soy muy católico, tengo mucha frecuencia de los sacramentos, en fin, pero vivo en adulterio. Dice uno, bueno, ¿y qué le pasa? Sí se entiende. Así que, bueno, vivir en la divina voluntad es el punto culminante de todo lo que Dios
deseó tener en nosotros. Y eso Él nos hace dueños de todo lo suyo, de la paz divina, de la santidad divina, de la bienaventuranza divina, de todo lo que Dios es. ¿Qué más podemos querer? Empieza a leer la otra, Isabel. Y la 1227 de noviembre 27 de 1917. La santidad del vivir en el divino querer está exenta de interés personal y de pérdida de tiempo. Creo que nos va a quedar ahora sí como anillo al dedo. Está exenta de interés personal. El interés personal. Adelante. Continúo solo por obedecer. Mi siempre amable Jesús parece que tiene ganas de hablar del vivir en su santísimo querer. Parece que mientras habla de su santísima voluntad, olvida todo y hace olvidar todo. El alma no encuentra otra cosa que la necesidad, otro bien, que vivir en su querer. Entonces, mi dulce Jesús, después de haber escrito el día 20 de noviembre acerca de su querer, disgustándose conmigo, me ha dicho: El 20 de hija, noviembre es la lectura anterior. ¿Sí? sí. Hija mía, no has dicho todo. Quiero que no dejes de escribir ninguna cosa cuando yo te hablo de mi querer, aún las más pequeñas cosas, porque todas servirán para bien de los que vendrán. En todas las santidades ha habido siempre los santos que han dado inicio a las diferentes especies de santidad. Así que hubo el santo que inició la santidad de los penitentes, otro que inició la santidad de la obediencia, otro la de la humildad, y así todas las otras santidades. Ahora, el inicio de la santidad del vivir en mi querer, quiero que seas tú. Ojo con esto. Dentro de todas las cosas que se están diciendo en la actualidad y causa de parte de esta negación, cuando menos actual, de la beatificación de Luisa, son herejías, que ya hemos hablado de ellas, pero hay una que aquí está perfectamente desmentida, ¿sí? ¿Cuál es? A ver si lo tenemos. ¿Quién es la primera en vivir en la divina voluntad? Bueno, es la que ponen como gnosticismo. O sea, que dice que los santos han vivido en la divina voluntad y que se puede vivir aunque desconozcan las verdades escritas a través de Luisa. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Luisa es la primera que tiene esta facultad, este modo. Luisa es la que tiene la revelación del cómo llegar a vivir en esta divina voluntad. ¿Sí? Dice ahora, el inicio de la santidad del vivir en mi querer, quiero que seas tú. Seguimos, Isabel. Hija mía, todas las demás santidades no están exentas de pérdida de tiempo y de interés personal, como por ejemplo, un alma que vive en todo a la obediencia tiene mucha pérdida de tiempo. Aquel hablar y hablar continuado la distraen de mí, pone la virtud en lugar mío, y si no tiene la oportunidad de tomar todas las órdenes, vive inquieta. Otra que sufre tentaciones. Oh, cuánta pérdida de tiempo.
No se cansa de decir todos sus obstáculos y pone la virtud del sufrimiento en lugar mío. Y muchas veces estas santidades se esfuman. Pero la santidad del vivir en mi querer está exenta de interés personal, de pérdida de tiempo. No hay peligro de que me cambien por la virtud, porque el vivir en mi querer soy yo mismo. Esta fue la santidad de mi humanidad en la tierra, y por eso hizo todo y por todos, y sin la sombra del interés. El interés propio quita el sello de la santidad divina. Por eso jamás puede ser sol. A lo más, por cuán bella sea, puede ser una estrella. Pero por eso quiero la santidad del vivir en mi querer. En estos tiempos tan tristes, la generación tiene necesidad de estos soles que la calienten, la iluminen, la fecunden. El desinterés de estos ángeles terrestres, todo para bien de los demás, sin la sombra de interés propio, abrirá el camino en los corazones de todos para recibir mi gracia. A ver, ¿qué opinan de esto, de esta última parte? A ver, Ana. Que aquel que viva en el divino querer llevará, o sea, lleva el bien a toda la humanidad. O sea, es inmenso. Por el pestañear, el respirar, acciones muy simples tienen un gran impactan a toda la humanidad, a todas las criaturas. Así es. Y por fin se podrá cumplir lo que Jesús nos pidió. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y Él nos amó en esta manera. O sea, todo lo que hizo fue para toda la familia humana, esparciéndolos en todos y dando su propia vida por todos. Y eso es lo que hacemos, como dije al principio. El alma que vive en la divina voluntad es la verdadera víctima. No con 3 clavos queda crucificada, sino con un clavo por cada acto. Entonces tenemos esa posibilidad de unirnos a todo lo que Jesús realizó en su vida y tener acceso a todos los bienes que Él nos logró, nos consiguió, pero ahora desde nosotros, saliendo de nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, está bien este punto. ¿Qué más? A mí me encantó que somos ángeles terrestres de luz. Eso me encantó. Que tiene necesidad de estos soles que la calientan, la iluminan, la fecundan. O sea, me encantó esa parte. Y como vemos, pues está en concordancia con lo que acaban de mencionar. O sea, es el bien para todos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace más bien? Un alma que vive en la divina voluntad o un alma que vive en voluntad humana. Pues el alma que vive en la divina voluntad, porque extiende el bien que está ejerciendo, lo extiende en todos, desde Adán hasta el último ser que haya sobre la tierra. No hay distinción. Se está amando a todos y de la misma manera que Jesús amó, dando la vida. ¿Sí? No es la vida material, sino es la vida del alma. Jesús dio las 2 formas de vida. Dio la forma de vida propia, espiritual, dándole siempre muerte a la voluntad humana de Él. Y también asoció la muerte física.
Bueno, nosotros podemos también asociar nuestra muerte física, o sea, como un extra a todo lo que hemos vivido como almas víctimas en el alma. Y eso ilumina a toda la familia humana. ¿Sí? Entonces, esa parte, no hay interés personal. Eso es importante. El interés personal, ¿cómo se manifiesta el interés personal? Bueno, me siento como agradecido, o sea, por los dones, por las virtudes que me ha permitido practicar. Pero eso me lleva a hacer una comparación con los demás. O sea, eso me lleva a decir, estoy, o sea, haciendo esto, cosa que los demás no lo son. Y eso se llama amor propio, eso se llama protagonismo, en fin, tiene muchos nombres, pero el punto central es soberbia, soberbia espiritual, pero a final de cuentas soberbia. ¿Sí? Este vivir en querer divino es Jesús. Jesús en 2 ocasiones, o 3, no recuerdo bien, se define como que dice, en naturaleza divina, yo soy la divina voluntad. En naturaleza divina. O sea, es el verbo eterno y que el verbo eterno es la divina voluntad. Por supuesto, porque es el movimiento que hace realidad todas las obras que el Padre quiere. Y sabemos que la divina voluntad es el motor de todo lo que se hace en Dios. Así que bueno, son varias cositas que hay que ir viendo, ¿sí? En fin, ¿qué más? Creo que, Salvador, ¿podría compartir algo? claro que no, Luli. Sí, dímelo. Mira, cuando dice que en estos tiempos tan tristes, la generación tiene necesidad de estos soles que la calienten, la iluminen y la fecunden. Cuando Jesús nos habla del sol, que es el relator divino, en ese instante podemos comprender que esa similitud para poder entender esa vida trinitaria, que es el relator de Dios, se va a bilocar en cada acto nuestro. Ese sol va a ser ese acto que va a fecundarse a través de generarse la vida divina en mi acto. ¿Cómo? En esa unidad de voluntades, uniendo la mía a la divina, muriendo a mi querer humano, injertándome en el querer divino, y entonces se formará la vida de Dios en mi acto. Luz purísima, un sol que podrá transfundirse mi vida y difundirse en todas las generaciones, por supuesto, en estos tiempos tan tristes de total oscuridad. Así es. Y tú decías que Jesús dice, yo soy en naturaleza divina, la divina voluntad. Él es el movimiento porque es el pensamiento que es el Padre y la palabra se manifiesta y es el adextra. Así que en cada acto nuestro son atributos divinos que podemos lograr en esa unidad de vida de poder ir al sol del querer divino para poder manifestarse los atributos divinos en esta generación y en todos. ¿Quién va a sacar ese rayo? Pongámonos con el relator divino. El sol es el Padre, el que genera, el generador. El rayo que ilumina es el Verbo, Jesús en el adextra, hombre y Dios verdadero. Pero ¿quién va a fecundar a esa tierra, a ese acto? El calor, el Espíritu Santo. Ese movimiento trinitario, ese sol, esa necesidad de estos soles se logran en este momento, gracias al don de su divina voluntad,
en cada acto nuestro. Y es posible, es real y verdadero, no es místicamente, es Dios en nosotros, multiplicando su vida en cada acto. Así es, Loli. Muy bien. A ver, Rosy, ¿otra vez es inteligencia artificial o ahora sí es verdad? No, ahora sí es verdad, doctor. Mire, a mí me llamó la atención esta parte de la lectura que dice, un alma que vive en todo a la obediencia tiene mucha pérdida de tiempo. Aquel hablar y hablar continuado la distraen de mí, pone la virtud en lugar mío, y si no tiene la oportunidad de tomar todas las órdenes, vive inquieta. La verdad que a mí sí me gustaría que me explicara esta parte porque no la capto. O sea, las virtudes siempre se practican primero con la voluntad humana, ¿sí? Y se practican sobre otro humano, no sobre Dios. Entonces, la virtud de la obediencia es una virtud que es una disposición del alma para obedecer la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos es tener una orden de Dios para cumplir. Tenemos los 10 mandamientos, o sea, como primer punto. Bueno, esos mandamientos los estamos cumpliendo más o menos. Vamos a ponernos en el punto de que los cumplimos perfectamente. Pero toda esta obediencia se va a transmitir también a través de las personas. Entonces, la primera obediencia que tenemos, que es obediencia divina, es la obediencia a los padres. No a los sacerdotes, a los padres de uno, a la mamá y al papá, que es en donde se manifiesta la obediencia a Dios. Después tenemos la obediencia a la iglesia, o sea, lo que la iglesia dice siempre y cuando esté acorde a la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios. Nunca deberíamos de seguir una orden que esté en contradicción con la voluntad de Dios. Entonces, siempre necesitamos a alguien que nos esté dando la obediencia para nosotros poder obedecer. Eso ya lleva parte de negatividad, porque habrá momentos en los que no tengamos esa orden, no haya quien nos dé. Segundo, ¿qué sucede cuando obedecemos? Nos sentimos bien, sentimos que hay cierta como vanagloria, sí, por decir, soy obediente, llevo a cabo todo lo que se me pide. Bueno, eso ya es parte humana también, ¿sí? En fin, entonces, no sé si queda claro que todas las virtudes son movimientos de la voluntad humana en que siempre hay algo que hacer, pero con el prójimo. Y hay momentos en los que no. Aquí pone la obediencia también, dice mucha pérdida de tiempo. Hablar continuado. ¿Sí? Las tentaciones, esa fortaleza, ese vencimiento de las tentaciones. O sea, dice cuánto sufrimiento, cuánta pérdida de tiempo. No se cansan de decir sus obstáculos y ponen la virtud en lugar de él. Entonces, siempre las virtudes humanas llevan una ganancia para el alma. De una o de otra manera llevan una ganancia. Vivir en la divina voluntad es todo lo contrario, porque aquí lo único que nos da es una pérdida de mi voluntad.
que ese es la crucifixión de la que hemos estado hablando, que la crucifixión debe ser completa en cada acto, ¿sí? Entonces, pérdida de tiempo, no sé si queda claro. A usted le dan una obediencia, pero hay momentos en los que no la practica. No por desobediente, sino porque no tiene la materia o la situación para llevarla a cabo. Sí, doctor, sí. Gracias. ¿Sigo, doctor? Pues sí, Dice, además, las iglesias son pocas. Muchas serán destruidas. Muchas veces no encuentro sacerdotes que me consagren. Otras veces permiten que las almas indignas me reciban y que almas dignas no me reciban. Otras pero veces, espérame tantito, Isabel. Yo creo que vale la pena tener muy en cuenta lo que está pasando en la actualidad. O sea, el llegar al punto de permitir la comunión en almas indignas, llámese como se llame. No importa si es adulterio, no importa si es homosexualidad, no importa si son, ¿cómo diríamos? Delincuentes ya como trabajo, casi, casi. O sea, y sin embargo, o sea, hay sacerdotes, hay iglesias en las que con toda naturalidad se les permite. Entonces, hay almas indignas que me reciban, ¿sí? En fin, sacerdotes que me consagren, o sea, no hay, cada vez hay menos sacerdotes. Creo que esta plática, esta hora se convirtió en hora de crítica, pero no es crítica, o sea, es simplemente ver una realidad que estamos sufriendo, ¿no? Seguimos. otras veces las almas no pueden recibirme, así que mi amor se encuentra obstaculizado. Por eso quiero hacer la santidad del vivir en mi querer. En ella no tendré necesidad de sacerdotes para consagrarme, ni de iglesias, ni de tabernáculos, ni de hostias, sino que estas almas serán todo junto: sacerdotes, iglesias, tabernáculos y hostias. Yo quisiera que reflexionáramos en estas palabras. O sea, todos, y creo que es obvio y justo, tener a la Eucaristía en un lugar predominante dentro de nuestra vida religiosa, dentro de la iglesia, dentro de todo el actuar de Jesús en este mundo. La Eucaristía, como se definió en un momento dado, o sea, se ha vuelto tan grande que la iglesia se nombra iglesia eucarística. Bueno, ¿es verdad? Claro que es verdad, es Jesús mismo que se queda ahí. Pero si nos fijamos lo que está diciendo, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, la santidad del vivir en el querer divino, no habrá necesidad de sacerdotes para consagrarme. ¿De qué habrá necesidad? De actos de las almas que vivan en la divina voluntad. Ni de iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia, el reino de Dios verdadero, será cada una de las almas. Ni de tabernáculos, o sea, lugares donde se almacena la vida divina eucarística. Bueno, y la pregunta es, o sea, ¿que no el alma que vive en la divina voluntad es la depositaria de todas las vidas eucarísticas que Jesús sacó de sí mismo? ¿Qué mayor tabernáculo queremos?
Aquí están todas las vidas de Él. ¿Sí? Hostias, por supuesto, ya no hay necesidad de la hostia para consagrar su vida, porque las hostias son nuestros actos. La hostia es nuestra propia vida, en donde la divina voluntad, no el sacerdote, va a hacer lo mismo que hizo con la hostia, ahora lo va a hacer con nosotros. Nos va a consagrar, o sea, nos vamos a convertir en hostias vivas, con un Jesús, con una divinidad completa en nosotros, no como visita, como es la Eucaristía, sino como vida, como vida. O sea, son cosas que a veces se nos pasan y lo leemos y decimos qué bonito, pero no hemos profundizado en este conocimiento. ¿Sí? Esto que estoy diciendo se puede tomar como que digo que la comunión ya no es tan importante y eso no es la intención. La comunión sigue siendo muy importante porque nos sirve como alimento para desarrollar nuestra vida divina. Pero mucho más importante para Jesús, no tanto para mí, sino para Él, porque el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede dar la reparación completa por todo el sufrimiento que conlleva haberse quedado en la Eucaristía, de haber sido despreciado, de haber sido tocado por manos indignas, de todos los sacrilegios, de todos los olvidos, de la soledad en la que se deja a Jesús en el sacramento, en fin. Entonces, la comunión se vuelve más necesaria ahora viviendo en la divina voluntad que antes. Pero ahora tenemos, bueno, antes se recibía como un Jesús redentor, un Jesús maestro, un Jesús médico que nos curaba, que nos enseñaba, que nos guiaba. Ahora se vuelve a un Jesús como vida, no un Jesús maestro, no un Jesús médico, sino ahora es Jesús como vida. Mirta. Yo pienso, doctor, que quizás con esta lectura hay algunos grupos que piensan y dicen que no es necesario comulgar, quizás porque lo han entendido literalmente eso, ¿verdad? Es como pienso, no sé si estaré Sí, en lo cierto o no. totalmente Es de acuerdo. lamentable, ¿verdad? Y se fijan en esto, pero no se fijan en esto que estoy diciendo, que lo dice Jesús en varias ocasiones, que el alma que vive en la divina voluntad es la que le puede dar las reparaciones completas. Basta leer la cuarta hora de la pasión. O sea, cuando instituye la Eucaristía, ¿qué es lo que hace? Bueno, se da a sí mismo para que las almas puedan tener lo necesario para poderlo recibir. Y aquí no está excluyendo a las almas que viven en la divina voluntad, sino nos está poniendo a todos. Entonces, sí, es una mala, pésima interpretación lo que hacen. Parecemos protestantes, o sea, somos protestantes. ¿Cuál es la característica del protestante? Escoge versículos que si se sacan del contexto general, dicen algo totalmente adecuado para ellos. Pero hagan la prueba, si no es que ya la han hecho. Cuando platiquen con un protestante, si es que algún día llegan a platicar con ellos, cuando les mencionen los parrafitos, los versículos que se traen totalmente de memoria, díganles, a ver, vamos por partes, vamos a ver todo el contexto.
Y en ese contexto queda total y absolutamente demostrado que lo que están diciendo es una pésima interpretación, una malintencionada interpretación. ¿Sí? Pero sí, es como tú dices, Víctor, es un tremendo error el que están cometiendo. Seguimos, Isabel. Dice, mi amor estará más libre. Cada vez que quiera consagrarme, lo podré hacer. A cada momento de día, de noche, en cualquier lugar donde estas almas se encuentren. Oh, cómo mi amor tendrá su desahogo completo. Ah, hija mía, la presente generación merece ser destruida del todo, y si permitiré que algo poco quede de ella, es para formar estos soles de la santidad del vivir en mi querer, que a ejemplo mío me reharán de todo lo que me debían las otras criaturas, pasadas, presentes y futuras. Entonces la tierra me dará verdadera gloria, y mi fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra, tendrá su cumplimiento y conclusión. Aquí está hablando de que, aquí está diciendo clarísimo que esta es la conclusión. Es lo último, es lo que digamos, es el punto final de lo que Dios siempre ha pedido. Aquí yo lo veo aquí como más claro que lo que dice aquí. Bueno, también nos lo dice de otras maneras, ¿no? Nos dice que esta obra del hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra será la coronación tanto de la creación como de la redención. Y es lógico. Dios creó todo para tener su reino aquí, o sea, en cada alma. No lo ha tenido. Por lo tanto, la obra de la creación está inconclusa. La obra de la redención lleva como fin primario la restitución del ser humano a su punto de origen. También está sin concluir. Todos los santos, los más grandes santos que haya habido, no han llegado al punto de origen, no han llegado a la santidad de Adán, no han llegado a la santidad del vivir en el querer divino. ¿Sí? Entonces, este movimiento, esta santidad, va a ser la conclusión de todo. Así es. Así que la última frase, entonces la tierra me dará verdadera gloria y mi fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra tendrá su cumplimiento y conclusión. La verdadera gloria. Claro, porque es la repetición de su vida. Así que la gloria que le queramos dar o que le podamos dar fuera de la divina voluntad definitivamente no tiene sentido. Y vuelve a decir algo en el plano espiritual, de lo que estábamos leyendo de la primera lectura cuando no entraba así de los soles que hablamos hace un momento. Dice, y si esta generación merece ser destruida del todo, y si permitiré que algo poco quede de ella, es para formar estos soles de la santidad del vivir en mi querer, que a ejemplo mío me reharán de todo lo que me debían las otras criaturas pasadas, presentes y futuras. Lo que tú nos decías, será el cumplimiento. Seremos esos actos completos o cumplidos, donde Dios recibirá el fruto completo de todas sus obras ad extra, que debió de haber sido solo la creación, pero que tuvo que suspenderse para que en ese movimiento pedagógico Dios pudiera, a través de la redención
y hoy, con la divinización de la criatura, regresar al orden al puesto y esa finalidad de la creación. Así es. Seremos la corona, la gloria del Padre. Seremos ahora sí que la corredención para la salvación de todas las almas. Como dijiste, podremos hablar a todos nuestros hermanos en Cristo, tomando el amor del Espíritu Santo para derramarlo sobre todos. Seremos el acto completo y cumplido de nuestro Así Padre. es. Un acto. Bueno, pues fueron 2 lecturas que yo considero que son muy ricas, que en realidad tenemos que meditarlas, no tanto la palabra que está diciendo, sino la acción que nosotros estamos realizando, si está acorde o no a estas lecturas, que es como deberíamos de entender todos los escritos de Luisa, porque a veces pensamos que leer o el aprender es ya vida en la divina voluntad y eso no es verdad. Es la verdad que estamos leyendo, pero ahora practicada desde nosotros. Esa es la verdadera vida. Por lo tanto, debemos reflexionar no el escrito, sino nuestra conducta, nuestra forma de comportarnos. Esa es la verdad y es a donde nos va a conducir realmente a entender, a saber si estoy o no estoy viviendo realmente en este medio divino. Así que bueno, vamos a dejarlo. Ojalá y que lo meditemos, que lo rumiemos, hasta llegar, si es posible, a hacerlo vida nuestra. A medida que uno va leyendo más y más de esto, al menos a mí me pasa que es como que me doy más cuenta de lo que la santidad humana es. Es como que uno dice, ay, pero qué horror ha sido. Porque al menos yo recién lo veo de esta forma, de que cuando las personas practican una virtud como la obediencia, como la humildad, como la paciencia y todo eso, está poniendo a la virtud por encima de Dios. Y eso está feo. Y es cansada. La santidad humana es cansada, es cansancio, porque tiene que estar en una continua práctica y se siente una gran diferencia en la santidad divina. De alguna manera, la santidad divina es naturaleza. A nosotros no nos cuesta trabajo respirar. No nos cuesta trabajo el que el corazón esté latiendo. No nos cuesta trabajo el que nuestra mente esté continuamente generando pensamientos. ¿Por qué? Porque es naturaleza. Está en nosotros. ¿Sí? Pero sí me cuesta trabajo llevar a cabo una actitud rutinaria, por ejemplo, hacer ejercicio. Porque ahí me tengo que forzar y lleva al cansancio, aunque me guste. En la divina voluntad no, en la divina voluntad estamos en naturaleza, teniendo todo lo que esa naturaleza nos comunica. Gracias. Bueno, Doctor. pues un gustazo estar con ustedes.